Buenas noches con todos. Mi nombre es Ricardo Steven Vázquez Salvatierra. Estoy en la Universidad Técnica Particular de Loja. Hoy les vengo a hablar sobre mi práctico 1 de servicio comunitario. El tema a tratar el día de hoy es violencia de género. No más violencia de género. ¿Cómo saber si eres una mujer en situación de violencia? Cuando tu marido, novio, compañero, conviviente te golpea, insulta, amenaza, te humilla o te trata de una forma despectiva, esta es una situación de violencia. Si te piden a ver a tus familiares, amigos, si no te permite trabajar o estudiar, si te controla, te acosa, decide por ti, te castiga con la incomunicación verbal. Si no le toma importancia a tus sentimientos, te impone actos sexuales, aunque cuando tú manifiestas tu negativa, te desautoriza frente a tus hijos constantemente, te descalifica o se burla de tu físico o tu manera de ser de manera negativa. Conceptos que debes conocer. Violencia. Se conoce por violencia la coacción física y psíquica ejercida sobre una persona para viciar su voluntad y obligarla a ejercer un acto determinado. ¿Qué es la violencia psicológica? Este tipo de violencia incluye humillación intensa y continua, amenazas de violencia física, control y vigencia constante de las acciones del otro, cambios de humor sin ningún motivo, desaprobación continua. Es importante que sepas que lo que te está pasando le sucede a muchas mujeres, no solo en nuestro país, también en todo el mundo. Este tipo de violencia ocurre en todos los grupos sociales. No tiene distinción, clases sociales, nivel socioeconómico, edad, raza o religión. Los maltratadores son hombres machistas, quienes creen que la superioridad de género masculino y utilizan la violencia como un comportamiento eficaz para dominar e infundir temor. El maltratador justificará sus agresiones y conducta de violencia atribuyéndola a tu comportamiento, porque no respetas sus deseos o no le respetas la atención que él le manda. El maltratador trata de educarte para que cumplas con el papel asigna, que te asigna dentro de la relación del hogar. La víctima se culpabiliza de toda una situación que le desconcierta. Características que te ayudarán a reconocer a un maltratador. Utiliza la violencia para doblegar la voluntad de la víctima. Cuando la víctima se quiera ir o llamar a alguien, utilizará la violencia para detenerla. Selecciona a la víctima y escoge el lugar de ataque. Por lo general será en lugares privados, donde nadie los pueda ver o escuchar. Impone el aislamiento social de la víctima, privándola de su entorno familiar como estrategia para romper su independencia y autoestima. Critica constantemente con el anónimo de crear inseguridad y dependencia. No asume responsabilidad de sus actos violentos ni los considera un problema. Se disculpa por sus actos y se basa en la manipulación a través del llanto o frustración para que sean aceptadas por la víctima. Atribuye su problema con conducta a la víctima, la familia, el trabajo, situación socioeconómica o otros factores externos. En público se muestra como persona educada, amable, amorosa, atenta, contrario a su comportamiento en el ámbito privado. Manipula a su pareja, ejerciendo control y poder económico sobre ella. Siempre pide segundas oportunidades. Cualquier tipo de violencia debe ser identificada y denunciada tanto de forma social como jurídica. La violencia hacia las mujeres y niñas ha supuesto y supone un gran obstáculo para la consecución de la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres. Además, cualquiera de los tipos de violencia ejercida directa o indirectamente hacia las mujeres y niñas aumenta la discriminación en función del sexo y fomenta las desigualdades existentes en todos los ámbitos. Las formas de la violencia hacia mujeres y niñas de tipo sutil o aparentemente imparciales a simple vista son el tipo de violencia que más urge detectar y erradicar de la sociedad.
Dada la importancia que tiene el reconocimiento e identificación de todos y cada uno de los tipos de violencia que se han ejercido y se ejercen actualmente hacia las mujeres, es urgente el dar a conocer todos los tipos de violencia existentes, tanto las directas como indirectas o simbólicas, que se dan hacia la figura femenina, puesto que si indagamos en los conocimientos de la sociedad, posee sobre la violencia gran parte de la población. Solo se siente capaz de identificar y calificar la violación de carácter físico y en ocasiones de carácter psicológico. Pues la ruptura del silencio es lo más importante mediante el fomento de las acciones se sensibilizan de la sociedad y de prevención de la violencia de género. Física, psicológica, sexual, económica, acoso y ciberacoso laboral, matrimonio forzoso, matrimonial, social y simbólica vicaria, mutilaciones genitales, persecución por aborto, trata y prostitución institucional de crímenes ad honor. En estas imágenes podemos apreciar cómo la mujer fomenta su llanto, su dolor, su tristeza, ya que el hombre la agrede físicamente. Aquí vemos a una mujer también que está llamando a alguien porque no aguanta su maltrato físico. Y aquí vemos una imagen también que se está virando la desigualdad, porque el hombre y la mujer somos y deberíamos ser iguales. La orden de protección, ¿quién puede pedirla? La víctima, en el caso, o sea, la mujer que esté maltratada o la niña. El juez competente, entidades u organismos asistenciales que tuvieran el conocimiento de la violencia. Medidas penales. ¿Cuáles son las medidas penales que puede, ¿cómo se llama? Recibir el agresor? Prisión provisional, alejamiento, prohibir la comunicación. Las medidas civiles, uso de domicilio, custodia de hijos, pensión alimenticia. Se cita a la víctima 72 horas después de presentar la denuncia. La defensoría jurídica será gratuita si la víctima no dispone de medios económicos suficientes. En el juicio, la víctima debe ser precisa, directa y contando los acosos, poseer una lista con todos los aspectos importantes, declarar por separado de su agresor, cuente todo lo sucedido. Medidas de seguridad. Las medidas personales, cambiar de cerradura, cambia de número, llama a la policía si hay una reincidencia y no frecuentes en el mismo lugar. Medidas de seguridad para la familia. No desalientes. Examina tus recursos reales y valorar el apoyo. De los niños. Apoyarles y explicarles la situación. De los niños no deberíamos mentirles porque ellos sienten cuando su padre maltrata a su madre y esto se encuentra en un entorno de agresividad y esto hace que cuando los niños salgan, peleen con los otros niños afuera y eso no está bien. Hacerlos independientes, enseñarles cosas nuevas, que no esperen cosas de los demás. No disimular el peligro. Medidas de protección y seguridad, según la Constitución del Ecuador, artículo 331. El Estado garantizará a las mujeres igualdad en el acceso al empleo, a la formación y promoción laboral y profesional, a la remuneración equitativa y a la iniciativa de trabajo autónomo. Se adoptarán todas las medidas necesarias para eliminar las desigualdades. Se prohíbe toda forma de discriminación, acoso o acto de violencia de cualquier índole, una directa o indirecta, que afecta a las mujeres en el trabajo. Reglamento de atención integral a las víctimas de violencia de género. Ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Norma técnica de atención integral a las víctimas de violencia de género. Protocolo de prevención, violencia, acoso, institución superiores. Reglamento de ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.
Ustedes han escuchado sobre la violencia de género. ¿Saben qué hacer cuando estén frente a un caso de violencia de género? Mujeres y hombres deben ser tratados equitativamente, igual en derechos y en responsabilidades. Eliminar ideas preconcebidas sobre mujeres y hombres. Promover la educación, formación y desarrollo de niñas y niños basadas en igualdad. Evitar burlas y comentarios sexistas. La violencia de género es una violencia intolerable de los derechos fundamentales del colectivo femenino que representa un atentado contra el derecho a la vida, la integridad física y moral, la seguridad y libertad, y en suma contra la dignidad que exige como respuesta una eficaz política de su prevención de ayuda a las víctimas y la resocialización. Es indudable que el origen del problema de la violencia de género estriba en el patrón cultural que sitúa al hombre y a la mujer en papeles diferentes dentro de la familia y el reparto de tareas dentro de esto, y la tradicional consideración de la mujer como una persona inferior a la categoría de la sociedad. Es de suma importancia que se considere la creación de estrategias que ayuden y aseguren el libre acceso a la justicia para mujeres que han sido violentadas, disminuyendo la impunidad. Es por esto que se debe disponer de un marco legal que incluya procedimientos específicos para la investigación y y enjuiciamiento de estos delitos. De igual manera, es primordial que las mujeres estén informadas acerca de todos los procedimientos que puedan realizar para que sus derechos no sean vulnerados, y de esta manera se pretende evitar el miedo generado que posee la víctima al denunciar a su agresor. Para crear un verdadero cambio, es importante empezar a educar a las personas desde la niñez, enseñando la importancia de cada género en la sociedad, recalcando que ambos son capaces de hacer cualquier actividad por igual. No, discúlpeme que tuve una falla técnica. Les voy a terminar de explicar. Es primordial encontrar una pronta manera de actuar frente a esta creciente violación de los derechos humanos de las mujeres. Para ello es necesario que se genere una prioridad hacia la prevención de la violencia de género, por lo que sea necesario empezar desde la educación, en donde se busque en primera instancia acabar con distintos estereotipos establecidos en la sociedad que terminan derivando en la violencia de género. Claramente debe convertirse no en una política de gobierno, sino en una política estatal, en donde las futuras administraciones continúen con una labor que ya establecida, y con esto lograr un cambio permanente y más significativo. Es necesario que este trabajo se lleve a cabo de Estado conjuntamente con distintos poderes sociales como lo son medios de comunicación, universidades, colegios, colectivos de mujeres, entre otras instancias y organizaciones. Finalmente, podemos identificar que la responsabilidad de proteger los derechos de las mujeres es del Estado, y que en el caso de que no sean violentados, ya sean en el derecho a la vida, a la libertad, a la integridad, de la seguridad o el bienestar, estos se deben ser reparados, tal como les dice expresamente la Constitución ecuatoriana. Gracias por haber participado en la sala de Zoom. Les agradezco su apoyo.